Bueno, ¿cómo están? Arrancamos hoy uno de los 3 ciclos que anunciamos hace unos días atrás. En este caso arrancamos con el ciclo Ciudades y Urbanismo en el Mundo Antiguo. Mi nombre es Pablo Jaruf, soy secretario del instituto, pero también director de uno de los proyectos UBASIT de nuestro instituto, en este caso ciclos de urbanización y dinámicas sociopolíticas, y uno de los objetivos de este proyecto incluye también pensar un poco qué es la ciudad, de qué hablamos cuando hablamos de urbanismo en el mundo antiguo. Y para esto hace falta seguir un poco del ámbito de Siria-Palestina y del mundo mediterráneo, porque a decir verdad, cuando uno compara estas ciudades con lo que uno después ve en América, en África subsahariana, en Asia, en lugares como la India y China, la verdad que las ciudades mediterráneas son muy particulares, muy singulares, y por esto mismo es bueno conversar con especialistas que trabajan en estas otras áreas de estudio. Así que bueno, para comenzar esta suerte de diálogos, es un honor para nosotros contar con la presencia del doctor Ignacio Villagrán, docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la UBA, tiene una maestría en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y un doctorado en Lenguas y Culturas del Este Asiático en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Así que estamos seguros que vamos a contar, digamos, con una palabra ultra autorizada en el tema. Y bueno, para cerrar este breve pero no tan breve currículum, actualmente es director del Centro de Estudios de Argentina-China en la Facultad de Ciencias Sociales y coordinador del Grupo de Estudios del Este Asiático en el Instituto Chino-Germani. Ignacio, ¿cómo andás? Hola Pablo, un gusto, muchas gracias por la generosa presentación y por la invitación a participar de este ciclo, de este ciclo que la verdad me entusiasma mucho empezar a pensar en perspectiva comparada las trayectorias de los urbanismos y los desarrollos de las grandes ciudades en estas civilizaciones. Muy bien, ya te pido perdón por sacarte un poco. Últimamente te escuché hablando mucho del COVID-19, la situación política en Hong Kong. Bueno, nos vamos 2000 años en la antigüedad, pero bueno, hoy el tema también del urbanismo está en debate por este tema, ¿no es cierto?, de la movilidad social, del contacto. La gran mayoría piensa que la vida urbana va a cambiar a partir de ahora. Así que bueno, nosotros en vez de ir al futuro, vamos al pasado, pero a ver qué elementos del pasado quizás nos puedan servir para ayudar a pensar mejor el presente, ¿no? Te doy la palabra, todo tuyo, para que, bueno, nos comentes un poco sobre el mundo urbano en la China antigua. Perfecto, yo digamos, preparé una breve presentación, pero después de ahí me gustaría también que surja una serie de preguntas o comentarios, sobre todo para aprovechar esta posibilidad de hacer una charla con especialistas en otras civilizaciones, en otros espacios geográficos, en otras trayectorias de la urbanización, y seguramente, ¿no?, salen las cuestiones teóricas que nos permiten, ¿no?, llevar adelante esta comparación. Entonces, arranco con el PowerPoint y después hacemos la serie de preguntas y respuestas. A ver. Bueno, básicamente vamos a hacer un pequeño, digamos, preámbulo a lo que son los desarrollos propiamente urbanos. Es decir, tenemos acá, me interesa siempre mostrar en los mapas algunos de los núcleos poblacionales que se dan en la zona norte, en lo que es el río Amarillo, el curso medio del río Amarillo en China, que es el área cercana digamos, a la actual ciudad de Xi'an, en las, digamos, provincias de Henan, Shanxi, que son, digamos, no el único, esto sí me gusta aclararlo, no es el único núcleo poblacional ni el principal núcleo civilizatorio de China. Es decir, durante mucho tiempo se habló, y esta era la teoría de un famoso arqueólogo chino que era He Pingti, que era que el río Amarillo había sido la cuna de la civilización en Asia, ¿no? Es decir, en Asia Oriental, siendo, digamos, teniendo en cuenta esta gran influencia que tuvo la cultura china
en un espacio amplio cinítico que llega a Corea, Japón, Vietnam, digamos, en esa interacción, ¿no? Es decir, sobre todo en lo que son algunas de las prácticas de gobierno, en lo que son el instrumento de la escritura, ¿no? Es decir, lo que es las tradiciones de pensamiento político como el confucianismo, legalismo, el daoísmo, van a llegar, digamos, desde China a otras partes de Asia, y él consideraba, digamos, que el núcleo duro de esto es en esta zona de la llanura del Río Amarillo. Es decir, hoy en día China se concibe a sí misma, es decir, desde el Estado-Nación se promueve una idea de puntos de desarrollo civilizatorio más variados, ¿no? Sin embargo, es decir, para gran parte de lo que vamos a estar viendo ahora, el surgimiento de estas primeras ciudades, propiamente dicho, vamos a concentrarnos en esta área, ¿no? Y así, uno de los registros arqueológicos más antiguos de estas con primeras comunidades aldeanas organizadas con edificios diferenciados, es decir, edificios de la élite, ¿no? Es decir, edificios de la población general, dentro de un espacio circundado por una especie de fosa, ¿no? Es decir, que ya puede tener una función defensiva, con espacios para el ritual, ¿no? Es decir, con distintas jerarquías, para los especialistas de lo religioso o los que están vinculados a la función religiosa, con una presencia de cementerios en la periferia, es decir, de espacios mortuorios para la élite diferenciados de la población general, ya empieza a verse desde este séptimo milenio antes de nuestra era, o sea que esto es como uno de los precedentes. Ahora bien, más allá de trazar una línea evolutiva, ¿no? Que va desde Banpo, por ejemplo, hasta los desarrollos como las grandes capitales imperiales, me interesa pensarlo más como momentos diferenciados, ¿no? A partir de una serie de desarrollos que van dando su particularidad a la ciudad en China antigua. Entonces, este es uno de los espacios, de los núcleos. Acá tienen un poco la expansión de lo que se supone que es la primera dinastía, que es la dinastía Xia, las dinastías preimperiales, ¿no? Xia, Shang y Zhou. Xia no está, digamos, documentada con registro de la época. Es la primera dinastía histórica, la dinastía Shang, que va aproximadamente del 1650 antes de nuestra era al 1050, ¿sí? Esa dinastía sí contamos con los huesos oraculares, que son la forma de escritura más temprana registrada en China, que digamos, más allá de algunas incisiones que aparecen en las cerámicas de periodos anteriores, acá ya tenemos un sistema de escritura bastante desarrollado, que digamos, que da cuenta, es decir, a partir del cual se puede dar cuenta de lo que son las actividades de la corte, las actividades de los distintos grupos, digamos, de la élite, sobre todo la realeza, y sus preocupaciones, ¿no? Es decir, la cuestión agrícola principalmente, estamos hablando de grandes sociedades agrícolas, la cuestión, ¿no? Que tiene que ver con las lluvias, con las deidades de los granos, de la tierra, digamos, en qué medida van a asistir, ¿no? Es decir, a que haya buenas cosechas, y con la actividad militar, que es otra de las, digamos, de las principales preocupaciones. También cuestiones que tienen que ver con el linaje real, es decir, si va a haber un alumbramiento feliz, entendido en este caso como si la esposa del rey va a dar a luz a un hijo varón, que va a ser un heredero posible, ¿no? Para ese linaje. Y hay distintas series de preocupaciones, sobre todo por lo que tiene que ver entre la relación entre la realeza viviente y sus antepasados, ¿no? Es decir, y cómo juegan con las fuerzas naturales. Luego, es decir, lo que está marcado ahí como en una especie de beige es la dinastía Zhou, que vamos viendo, ¿no? También que hay un periodo de expansión territorial, es decir, territorio en los estados premodernos siempre es mucho más difícil de trazar, es decir, a veces tenemos, ¿no? Es decir, es la máxima extensión a la que llegan sus asentamientos y no necesariamente, ¿no? Una idea de Estado-nación moderno como con límites definidos, pero vemos que la posibilidad de generar esos asentamientos es justamente una de las características de esta gran ecúmene de Zhou, de Shang primero y de Zhou después, que va a permitir extenderse, ¿no? en el tiempo y en el espacio. Acá me interesa marcar esto, no sé si se ve con el... Voy a correr acá la cámara. Un poco
la dinastía Yang, esta primera dinastía histórica de la que hablamos, es la primera que se consolida, digamos, a partir de una red de asentamientos, ¿sí? Que tienen como característica la ciudad amurallada, ¿no? Es decir, la ciudad amurallada va a ser como el elemento que define la identidad de estas ciudades en toda esta amplia, digamos, llanura del río Amarillo. El elemento principal durante todo este periodo para generar, digamos, las paredes, las murallas de la ciudad va a ser la tierra apisonada. Se va a usar la misma tierra, se va a machacar, ¿no? Con distintos instrumentos para ir construyendo las paredes. Me interesa marcar que, digamos, dentro de estas ciudades vivían distintos grupos o clanes, es decir, se identificaban principalmente con clanes o zhu, que es el término en chino, que son grupos familiares que reconocen un antepasado común como su línea de descendencia, ¿no? Y todos, digamos, de alguna manera reconocían o se integraban a este mundo regido por el soberano Yang a partir de vínculos de parentesco real o artificiales, es decir, digamos, ya sea, es decir, mediante los matrimonios, o si no mediante la idea de que uno se vuelve hermano de, digamos, adquiere una pertenencia a esa familia a partir de una especie de convenio, ¿no? Es decir, sin necesariamente compartir la sangre. Entonces, estos grupos gozaban de gran autonomía relativa, es decir, el espacio, digamos, que conformaban era más bien como una liga de ciudades relativamente independientes. Cuesta, ¿no?, pensar o no caer en la idea de decir, bueno, ciudades-estado, ciudades, ¿no?, que nos remita a la idea de la Grecia clásica, pero sí, digamos, había esta idea de que había una relativa autonomía y el rey Yang era una figura ritual suprema, pero de alguna manera en la actividad política era un primus inter pares. Lo mismo con la actividad militar. Muchas veces vemos que se dan los conflictos internos entre estas distintas ciudades amuralladas. También vemos que hay, digamos, un momento en el mapita que está ahí abajo, ¿no? Es decir, habla un poco, ¿no?, de decir la diferencia, eso me interesaba que dice, ¿no?, entre un espacio urbano o semiurbano y los pueblos nómades de la periferia, ¿no?, que esa es una principal diferencia en el mundo chino, es la ciudad y el espacio, digamos, rural adyacente generan esta diferenciación cultural con los pueblos nómadas de la periferia, ¿no? Pero lo que es interesante es que en este periodo todavía la capital imperial, o lo que serían las capitales, predinásticas de la realeza Yang, todavía no hablamos de capitales imperiales, las capitales de la realeza Yang no son un punto, digamos, de residencia permanente del soberano. El soberano gran parte del año está rotando, está en campañas militares o está visitando a estas otras ciudades, a sus nobles y, digamos, forjando estas alianzas o asegurando estas alianzas o reprimiendo algún tipo de levantamiento, ¿no? Es decir, todo eso queda también registrado en los huesos oraculares de los que hablaba yo anteriormente, ¿no? Acá me interesa, bueno, acá hay una muestra de cómo se ven estas murallas de tierra apisonada, es decir, cuál sería, no sé, las distintas capas que se van sumando, cómo se hace, es decir, generalmente se ponían, no sé, placas de madera que sostenían, ¿no? Es decir, y a partir de eso se iban construyendo y se iban apisonando las distintas capas, de manera tal que cuando ya estaba lista la muralla se podían sacar esos sostenes de madera y la pared se sostenía, de hecho se sostuvieron por varios siglos, ¿no? Y una de las preguntas que habían surgido en esta previa también que habíamos tenido con vos, Pablo, era, bueno, ¿cómo se definía una ciudad, ¿no? Es decir, ¿qué terminología, cuáles son los conceptos que se usan para pensar la ciudad? Acá uno de los más comunes o el principal hoy en día, digamos, sería Cheng, que es que figura que tiene una parte que tiene que ver con tierra, es decir, los caracteres chinos tienen como componentes, ¿no? Hay una parte que llamamos el radical. Entonces, si ustedes ven ahí en esa diapositiva lo que dice Cheng, la primera parte es como si fuese una cruz sobre, ¿no?, es decir, sobre una base.
eso es la forma del carácter para tierra, es decir, para tierra tanto entendida como el material, así como el sedimento que hay sobre la superficie terrestre, ¿no? Eh, entonces, la palabra esta chong puede querer decir ciudad, ¿no? Es decir, puede usarse como ciudad, puede usarse también como muralla, es decir, chong puede querer decir cualquiera de las dos. Entonces, en esta metonimia es interesante marcar, ¿no? Es decir, que ciudad y muralla son casi lo mismo, es decir, o se pueden representar de la misma manera, ¿sí? También puede ser usado como verbo, ¿no? Es decir, construir murallas o fortificar. De hecho, en el registro del libro de las Odas, que es uno de los registros textuales más tempranos que tenemos de China, es decir, si bien tiene distintas capas, ¿no? Es decir, cronológicas, eh, aparece muy seguido como, sobre todo como mandato del soberano que manda a alguno de sus, digamos, de los miembros de la nobleza, ¿no? Les encarga ir a Cheng, ¿no? Es decir, a construir ciudades o a construir murallas. A veces las traducciones varían justamente por eso. Entonces, ¿no? Es decir, envió a Xiangbo a construir una muralla en la zona noreste, ¿no? O a construir una ciudad. Y ahí, bueno, empiezan la dinastía Zhou, que es la que sigue a Shang, más o menos del 1050 hasta el 256 antes de nuestra era. Es decir, lo que tiene de particular es este sistema, es decir, muchas veces se va a hablar del feudalismo en Zhou, es decir, de la idea de otorgar territorio, ¿no? Es decir, o investir con territorio a los miembros de la nobleza, ya sea por linaje real o por vinculación, digamos, con algún servicio meritorio. Entonces, una de las formas de pagar esos servicios era generar estos espacios, digamos, semiautónomos para que los controlaran, ¿no? Antes de irme a este tema, hay otros términos que también aparecen que son casi sinónimos, por ejemplo, Bang, Guo o Du, aparecen a menudo en el registro. Es muy difícil saber cuándo se está refiriendo, ¿no? Es decir, al Estado eh, o, a, o, a, la ciudad que es capital o que es el centro o el referente de ese Estado, ¿no? Es decir, podríamos pensar, ¿no? Es decir, en algún momento en la referencia al Estado era principalmente a la ciudad más importante de ese Estado, ¿no? De hecho, es interesante que muchas de estas palabras hoy en día se usan, es decir, en el chino moderno, es decir, pasaron al vocabulario del chino moderno, pero bueno, se especifican de otra manera, ¿no? Chengshi es ciudad, Guojia es estado como estado-nación, Shoudu es la capital de un estado, ¿no? Podemos decir Buenos Aires es la Shoudu de Argentina, ¿no? Así. Entonces, es interesante que este registro, digamos, textual pervive en la actualidad, pero no debemos confundir lo que es el uso cotidiano en la actualidad con el registro o con la problemática que imponen los registros textuales de la antigüedad, ¿no? Entonces, hay una suerte de evolución de estas ciudades en el periodo de Zhou. El periodo de Zhou es muy extenso, como dije antes, son casi 8 siglos, ¿no? Es decir, de desarrollo y de algunas problemáticas, es decir, está marcado por distintos periodos que, bueno, no sé si conviene especificar demasiado, pero bueno, la primera parte es lo que se llama Zhou occidental, ¿no? Es decir, el Zhou del oeste, que es hasta el 771 antes de nuestra era, ¿sí? Y ahí hay una serie de instituciones distintas a las que se van a ir dando después, pero bueno, la idea también básicamente, es decir, que acá retoma Mark Edward Lewis, que es uno de los académicos más importantes en los estudios de China antigua, retoma de un teórico de la ciudad en el mundo antiguo, que es Norman Crowe, y hace esta cuestión de que las paredes lo que hacen es separar lo humano, lo civilizado del mundo natural, ¿no? Entonces, hay una forma de vida, y esto también se relaciona con algunas de las preguntas que habíamos conversado antes, Pablo, es decir, la idea esta de cuál es la lógica, digamos, de vida al interior de la ciudad, ¿no? Es decir, una de las cosas que señala es que las ciudades forman una especie de teatro, ¿no? Si se quiere, un escenario donde las élites interactúan de una manera diferenciada, ¿no? Circulan ahí, digamos, distintos actores, es decir, funcionan los mercados en las ciudades, es decir, de alguna manera
también tienen o van a adquirir una importancia también económica, como núcleos, digamos, de comercio, pero sobre todo esto, ¿no? Es decir, los grupos dominantes pueden reunirse en el espacio de la ciudad, ¿no? Y manifestarse precisamente como eso que son, como parte de los que tienen derecho a acceder al espacio, digamos, político como tal, ¿no? Que se da más que nada en la vida de las cortes y en los palacios. Acá tenemos, digamos, cómo se van dando estas ciudades o cómo se multiplican, y en parte con lo que es la expansión basada en este acto de investidura territorial que habíamos mencionado antes, y acá hay un ejemplo. Lo bueno, lo interesante también del mundo chino antiguo es que gran parte de los artefactos arqueológicos son a la vez textos históricos, es decir, por el tema de las inscripciones. Yo mencionaba antes los huesos oraculares, ¿no? Es decir, en la dinastía Shang. Para el periodo Zhou lo que tenemos son inscripciones en bronces y vasijas ceremoniales, ¿no? Entonces, gran parte de lo que sabemos de la vida de estas élites en la dinastía Zhou se relaciona en parte con los contenidos de estos bronces, ¿no? Y acá tenemos uno que es el Maizun. Zun es el tipo de vasija, que es la imagen que ven ahí, que dice, ¿no? Es decir, esto está resumido, es una inscripción más larga, pero lo que me interesaba resaltar es esto, ¿no? Que dice: el soberano le ordena a nuestro amo, el señor Xin, que abandonara Bu y tomara posesión de Xin, ¿no? Es decir, de esta otra localidad. Y ahí dice, bueno, al señor le fueron otorgados vasallos, portadores de hachas, 200 familias y el privilegio de ir en el séquito de carruajes que acompaña al soberano. O sea, tenemos la dimensión, digamos, militar, ¿no? Es decir, con los vasallos portadores de hacha, la dimensión económica, que es esas 200 familias son las familias que le van a pagar tributo, que le van a pagar, digamos, impuestos a este señor, ¿sí? Y el privilegio, es decir, lo simbólico de ir en el séquito de carruajes que acompaña al soberano. O sea, estamos hablando de una élite muy integrada a partir de acciones ceremoniales y a partir también de lo que son las posibilidades concretas de controlar territorio, ¿sí? En nombre del soberano, siempre. Es decir, eso es parte del acuerdo, si se quiere. Acá tenemos un poco el desarrollo de algunas de las ciudades. Esta maqueta me encanta porque tiene, digamos, la capital del estado de Qi en el periodo, digamos, ya de los reinos combatientes, con lo que sería un distrito de mercado, ¿no? Es decir, donde había un espacio de intercambio para el pueblo común, ¿no? Es decir, para el ciudadano de a pie en el espacio, digamos, político de estas grandes ciudades. Qi era uno de los principales estados en el periodo de reinos combatientes, ¿sí? Mantuvo esa importancia durante varios siglos, y entendemos, digamos, que el tamaño de esta ciudad ya daba cuenta de la importancia, ¿no? Es decir, de la riqueza del estado en sí. Sí había en estas ciudades todavía no había una diferenciación tan marcada entre lo que eran, digamos, sus élites y el pueblo, es decir, los pobladores. De hecho, ahí hay un concepto que está un poco en disputa, que es, bueno, ¿qué quiere decir guoren? ¿No? ¿Se acuerdan que habíamos visto este término guo, que quiere decir estado? A veces guoren quiere decir los habitantes de la ciudad, en diferencia a los que están fuera de la ciudad, que no tienen esa entidad, digamos, política tan marcada como tienen los que viven intramuros, ¿no? O sea, los que están intramuros tienen una calidad política diferenciada. No estamos hablando de una forma, digamos, democrática, de ninguna manera, digamos, tenían, ¿no? Es decir, acceso regular, pero sí eran personas a las que se les pedía, ¿no? Es decir, algún tipo de esfuerzo en la organización, por ejemplo, de la defensa, en un periodo que justamente se llama el de los reinos combatientes, porque había constante actividad militar, ¿sí? Se les pedía que estuviesen atentos a la defensa, y se organizaban, como también los grupos, digamos, familiares en China tenían sus cabezas y sus personas relevantes. En general eran ellos los que participaban de distintos consejos, ¿no? Es decir, para tener acceso a la élite gobernante, ¿sí? Entonces la ciudad básicamente nucleaba también a estos grupos que participaban después de la vida política, estos guoren, ¿sí? Acá queda como un registro en la actualidad de lo que eran estas, es decir, para pensar, ¿no? Es decir, el registro arqueológico de cómo se ven en la actualidad estas murallas que han sobrevivido más de 2000 años.
¿sí? Y básicamente pensar esto, ¿no? Es decir, cómo yo resalto mucho el carácter militar, ¿no? Es decir, hay otras tesis que hacen énfasis en la cuestión, digamos, de los ritos y de cómo las ciudades eran centros sacrificiales, lo cual es cierto, es decir, tenían un carácter, digamos, de espacio donde se llevaban adelante los principales sacrificios del Estado. De hecho, hay un término que es shoji, que son como los altares de los granos y la tierra, ¿sí? O de la tierra y los granos, que se usaba muchas veces como metonimia para pensar el Estado, ¿no? Es decir, como no hay que perder los altares de la tierra y los granos, quiere decir no tenemos que dejar que nuestro Estado caiga, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una dimensión religiosa que es importante y tiene que ver con lo ritual, con las prácticas tradicionales, digamos, reformuladas en el largo periodo de Zhou, donde de alguna manera se sistematizan una serie de prácticas rituales y se textualizan, es decir, quedan registradas textualmente, es decir, cuáles son las formas correctas de llevar adelante los rituales. Pero a mí me interesa mucho resaltar este carácter fuertemente militar, sobre todo en la segunda parte de Zhou, que es lo que conocemos, digamos, después del periodo de primaveras y otoño, como el periodo de los estados combatientes, ¿no? Que van más o menos desde mediados del siglo VI, ante nuestra era, es decir, finales del siglo VI, ya entrando al siglo V, hasta el 256, como dijo, hasta el 221, que es cuando la dinastía Qin va a unificar este territorio, ¿no? Pero bueno, la idea es esta, es decir, básicamente en Zhou tenemos a las ciudades como espacio de defensa, es decir, como bastiones de defensa que nuclean a una élite, que es una aristocracia militar, o con un fuerte componente militar, que de alguna manera busca controlar otras ciudades, busca absorber otros espacios adyacentes y consolidar, digamos, un territorio propio más integrado, ¿no? Ese va a ser el periodo que se va a dar perdón, ese es el proceso que se va a dar en el periodo de reinos combatientes, ¿no? Es decir, cuanto más espacio controlaban, más recursos humanos, más recursos materiales, y eso estaba permanentemente en disputa, ¿no? Pero bueno, esto cambia radicalmente en el periodo imperial temprano, es decir, cuando la dinastía Qin, que es la que conocemos del primer emperador, del ejército de terracota, ¿no? Es decir, cuando se da esa primera dinastía imperial, lo que vamos a tener es una nueva configuración del espacio urbano, sobre todo de lo que son las capitales. Es decir, las capitales, la primera capital de la dinastía Qin, que es la ciudad de Xianyang, también, digamos, en este espacio cercano a la llanura del Río Amarillo, en la actual ciudad de Xi'an, no son ciudades que estaban ya, que ya existían, sino que son ciudades de diseño y pensadas como capital imperial, ¿no? O sea, hay una idea de transformar, de generar una nueva lógica del espacio urbano, donde primaba la idea de que es la capital de un emperador. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, para el periodo preimperial hablamos de reyes. Para el periodo imperial, es decir, la innovación de este primer emperador es la noción del Huangdi, que es lo que traducimos como Augusto Emperador o Emperador, que es una figura, digamos, que adquiere una cualidad distinta a la de los soberanos anteriores, ¿no? Pero, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que en el espacio urbano había que mostrar la magnitud de este cambio político, ¿no? En la monumentalidad de las construcciones, ¿sí? Acá tenemos, hay un académico que se llama Wu Hung, que es un académico chino que trabaja justamente sobre la monumentalidad de los espacios, sobre todo él trabaja más que nada con las grandes tumbas, con los espacios mortuorios, pero obviamente están relacionados los templos con los espacios mortuorios o los espacios de sacrificio a los antepasados, ¿sí? Pero bueno, lo que me interesa mencionar es esto, es decir, la ciudad, las grandes capitales no surgen o no se desarrollan a partir del comercio, no se desarrollan a partir, digamos, de un crecimiento urbano, digamos, natural, si se quiere, o por desarrollo de la población adyacente, sino que son diseñadas y
impuesta sobre el territorio. Acá tenemos tipo el Magnus de la artificialidad, que es, se impone sobre un territorio una gran ciudad que va a ser la capital, ¿no? Y acá una de las cosas que señala también Lewis, que me interesa marcar, es que más allá de la centralidad ritual, es decir, la capital, ahora sí se espera que el emperador resida permanentemente o casi permanentemente en esa capital. Vamos a ver también que está la idea de los tours imperiales que permiten controlar este gran espacio, es decir, o marcar la presencia del emperador en distintos espacios, pero me interesa eso, es decir, se vuelve la residencia permanente del soberano, en este caso el emperador, y es una estructura que está o pretende estar basada en textos, ¿no? Es decir, aquí la autoridad textual es importante, por esto que yo decía, digamos, de que hay en Zhou toda una codificación de los espacios rituales y de las prácticas rituales, que se busca traducir en la confección, en este diseño de la capital imperial. Y por otro lado, lo otro que busca marcar la capital imperial es esta desconexión con todo lo local. Hablaba antes, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionaba Linzhou, que es la capital de un estado, el estado de Qi, para sacar esa asociación con lo que es el estado precedente, uno de los estados del periodo de reinos combatientes, lo que se hace justamente es crear este nuevo espacio y disociarlo de cualquier tipo de identidad regional, ¿no? Es decir, ya no es más la capital sino que es la capital del todo, de este imperio, ¿no? Es decir, transforma en ese sentido. Entonces, hay una idea también de que el diagrama o el plano de la ciudad tiene que representar el cosmos, entonces se hacen, digamos, siguiendo el mapa celeste, se hacen edificios que de alguna manera corresponden con las principales estrellas o con los, digamos, los principales planetas. De alguna manera se van haciendo altares, ¿no? Es decir, torres, palacios, templos, es decir, que van replicando digamos, este cosmos, ¿sí? Que es observable desde la Tierra, ¿no? En el caso de China es interesante que, sin embargo, los altares familiares, es decir, los altares a los ancestros, permanecieron en el territorio ancestral, es decir, en el viejo estado de Qin, en las viejas capitales, pero también, ¿no? Es decir, hay una dualidad ahí, es decir, el emperador supera su vínculo con su territorio de base, que es el estado de Qin, funda la dinastía con el mismo nombre, y la capital con estos nuevos espacios de culto, pero mantiene los cultos ancestrales en su terruño, ¿no? Es natal. Y lo otro que hace, que es interesante, es trasladar, y esto va a ser una política que después se va a ver de alguna manera moderada en periodos posteriores, es el traslado de las familias aristocráticas de los vencidos a la capital, ¿no? Es decir, ahí también hay un doble juego. Por un lado, lo simbólico de que la capital concentra, ¿no? Es decir, todo, digamos, todo el gobierno del espacio político, ¿sí? Y por otro lado, la amenaza permanente de decir, bueno, están bajo vigilancia, es decir, no se les ocurra a ninguno en su estado rebelarse, porque si no, la familia aristocrática, las principales familias aristocráticas de ese estado van a ser tomadas como subversivas y se les va a aplicar el castigo correspondiente, ¿no? Pero bueno, desde el lado positivo, digamos, era, bueno, vengan a la capital porque ahora somos todos parte de esta gran, ¿no? Es decir, gran imperio que supera y trasciende las diferencias regionales. Acá tenemos otra cosa que me interesa mencionar, es decir, no tenemos muchos registros, es decir, como se construía mucho también en madera, no tenemos registros arqueológicos de las construcciones, pero lo que sí tenemos, que es muy interesante, es decir, son las reproducciones de las ciudades o de los distintos edificios que se enterraban, sobre todo en el periodo Han, ¿no? Es decir, en las tumbas de la élite. Entonces podemos recomponer digamos, pensar cuál era el diseño urbano, cuál era el diseño de las principales, digamos, residencias de las élites en Han, gracias a el registro arqueológico que nos dan estas reproducciones en cerámica que quedaron enterradas con los miembros de la élite, ¿no? Lo que sí es importante resaltar es que estos miembros de la élite residían principalmente en la capital, sí que la capital tenía un carácter totalmente distinto al de las otras ciudades, ¿sí? No es que las demás ciudades fueron arrasadas,
pero se buscaba que haya una diferencia radical entre la concepción de la capital imperial y las capitales regionales o las capitales de menor rango, ¿sí? La idea, digamos, es que el emperador va a residir permanentemente en esa capital imperial, cada tanto circula, es decir, acá hay un circuito de lo que se llama los tours imperiales, donde de alguna manera manifiesta su presencia en la totalidad del territorio, ¿sí? Pero, pero el espacio, digamos, de culto y de administración de todo el territorio está concentrado en la capital. De hecho, la otra gran innovación política del primer emperador, habíamos hablado de esto, ¿no? El uso del término emperador o Huangdi, la otra es el sistema Junxian, que es un sistema por el cual las distintas regiones son administradas no ya por nobles hereditarios, o no principalmente por nobles hereditarios, porque esa institución va a seguir, sino a través de funcionarios designados por la Corte Central, ¿sí? Que van a tomar posesión del aparato administrativo de las distintas regiones por un periodo determinado de tiempo, después van a rotar y demás. Es una de las grandes innovaciones del sistema político de Qin, que pasa a las dinastías posteriores, ¿sí? Y tras la caída de Qin en el año 206, antes de nuestra era, con la fundación de la dinastía Han, que va a durar unos 4 siglos, la ciudad imperial va a mantener este cariz de centro del cosmos, ¿no? Es decir, de espacio central, tanto de la administración, digamos, política, pero también de todo lo que tiene que ver con la figura del soberano como el encargado de mantener el orden cósmico. Y lo que sí se va a dar es que digamos, la Pax de Han va a durar unos 400 años, va a haber algunos momentos de mayor tensión, pero lo que hace es eliminar las murallas de muchas de las ciudades al interior de este imperio, ¿sí? No tanto las que están en las regiones fronterizas, es decir, obviamente las regiones fronterizas eran regiones de conflicto, sobre todo en el norte y en el noreste, ¿sí? Pero las ciudades al interior de lo que se conoce como la China propiamente dicha del periodo Han, no van a necesitar ya esas grandes murallas, ¿sí? Acá tenemos un poco, bueno, un plano de cómo eran las construcciones de la élite, ¿no? Es decir, para pensar un poco cómo vivían, o qué pasa, tenemos ya ciudades ¿no? Es decir, con construcciones en 2 y hasta 3 plantas, ¿no? Es decir, con grandes espacios. Eso obviamente no era la vivienda de la población general, sino las casas de la élite, que son las que están replicadas en los enterramientos de este grupo social. Pero bueno, tenemos ya la idea es esta, ¿no? Es decir, las capitales imperiales van a ser también un poco, digamos, diferentes en cuanto a la circulación de personas, van a estar controladas por el poder político, es decir, no hay una circulación libre, ¿sí? Va a haber es decir, por un lado un diseño urbano muy particular, y ahora vamos a ver sobre todo con lo que es las cuadrículas y el encierro, es decir, se va a dar una doble ciudad, es decir, la ciudad que contiene el espacio del palacio, y quizás, digamos, yendo a un periodo muy posterior, uno lo puede pensar actualmente con lo que es la ciudad prohibida, ¿no? Es decir, en Beijing, si uno vio alguna vez alguna imagen, sabe que, digamos, dentro de la gran ciudad de Beijing está la ciudad prohibida, ¿no? Que sería el complejo palaciego donde habitaban los emperadores, y que no salían de ahí. Cualquiera que haya visto la película El último emperador ve que digamos, que es como un refugio y una prisión a la vez, ¿no? Es decir, como era muy poco, salvo, digamos, al principio, emperadores que tenían un poco más de capacidad de proyectarse fuera de ese espacio, no era necesario que el emperador saliera, ¿no? Este no es el caso todavía para Han, es decir, donde los emperadores tienen movilidad. De hecho, por ejemplo, Han Wuti, que es uno de los principales emperadores de Han, participa personalmente de las campañas militares, ¿no? Es decir, sale de la capital, gira alrededor del imperio, digamos, marcando su presencia, pero bueno, después, dependiendo también de la calidad de los distintos emperadores, van a tener una reclusión más o menos permanente en el espacio del palacio, ¿sí? Pero bueno, ese espacio palaciego está
separado de la circulación de la ciudad, porque la ciudad tiene, digamos, un muro dentro de esos muros, ¿no? Es decir, está el muro externo de la ciudad y el muro interno del complejo de palacio donde están los administradores. Pero bueno, ese desarrollo se va a ver muy claramente en un periodo posterior, que es el periodo ya, y acá sí me adelanto algunos siglos, en el periodo de Tang, ¿no? Sui y Tang, las dinastías, digamos, que vienen después de un largo periodo de formación de estados de menor duración y de menor alcance, que a veces se refieren como al periodo de desunión o el periodo medieval temprano en China o el periodo medio temprano, que es después de la caída de estos dos, de esta segunda gran dinastía que es Han, ¿sí? Y acá otra vez vuelve el modelo de las ciudades de diseño, ¿sí? De las ciudades armadas con cuadrículas, sería barrios, se puede pensar, es decir, que son los li, que son los complejos habitacionales, es decir, donde viven distintos grupos, es decir, la gente común de la ciudad, ¿sí? Vive dentro de estas cuadrículas que tienen aparte paredes internas, ¿no? Entonces, a la noche había toque de queda, se cierran las paredes, nadie puede pasar de un barrio a otro, no hay, ¿no? Si no hay control, los guardias caminan por sobre las murallas internas, ¿no? Es decir, controlando la circulación de personas, los mercados se cierran, ¿sí? Entonces hay como una capacidad de controlar el espacio urbano, ¿no? A partir de estas políticas y de esta especie digamos, de policía de la vida urbana, ¿no? Es decir, los mercados son mercados que están, digamos, autorizados y controlados por el poder político. Después vamos a hablar un poco de esta cuestión de por qué no se genera una clase comerciante con conciencia, digamos, de sí, ¿no? Es decir, digamos, con la capacidad de generar un interés propio contra el del interés político o diferente al del interés político. Hay ahí teorías también sobre la modernidad o no modernidad de China en distintos periodos históricos. Pero bueno, lo que nos interesa marcar es esto, ¿no? Es decir, son ciudades que están ya no solo, digamos, construidas artificialmente, sino con una planificación tan marcada, es decir, tan cuidada del espacio y con esta noción de la cuadrícula que va a ser una característica muy particular, ¿no? Y acá ya estamos hablando del siglo VI, siglo VII, es decir, final del siglo VI y el siglo VII de nuestra era, ¿no? Ya estamos digamos, pasamos varios siglos lo que fue la caída de Han. Acá, bueno, me encantó esta diapositiva que tiene un poco la ilustración de lo que era, cómo se construía este gran complejo de palacios en las afueras de Xi'an, que es el espacio del complejo de palacio de la dinastía Tang, ¿sí? Una de las muestras es, otra vez, ¿no? La monumentalidad de los templos y los palacios son una demostración de poder imperial, y esto era importante marcarlo. La dinastía Tang va a ser la otra gran dinastía china del periodo del imperio aristocrático, es decir, entre el 617 al 906 de nuestra era. Es decir, va a ser una dinastía también conocida por su cosmopolitismo, por su capacidad, digamos, de producción cultural, es decir, no solo por sus digamos, logros militares, sino también por sus logros culturales y sobre todo por el cosmopolitismo del primer periodo de Tang, ¿no? Esto sería una reconstrucción de cómo se veía ese palacio en la actualidad. Ahora, ¿qué pasa? Es decir, tras la caída de Tang en el 906, hay una serie de conflictos internos, es decir, vuelve a haber un periodo de fraccionamiento que dura unos 50 años, un poco más, guerras intestinas, es decir, fundación de dinastías en el norte por parte de grupos nómades que interactuaban, ¿no? Con esta gran esfera del mundo chino. Y cae, es decir, o se liquida, digamos, esta idea de la dinastía, y va a surgir la dinastía Song, que es otra de las dinastías emblemáticas, que va desde mediados del siglo X, del 960, hasta el siglo XIII, hasta el 1278, cae en manos de los mongoles. Y lo que me interesa marcar, y con esto es como el epílogo de esta presentación, es que es el cambio del espacio urbano radical. Es decir, en la dinastía Song, que de hecho algunos señalan como un principio de modernidad en China, se da un espacio urbano mucho menos reglamentado, mucho menos controlado, con una circulación de personas mucho mayor,
sin esta segmentación, digamos, de los espacios de circulación de la élite y del pueblo llano. Acá, digamos, para cerrar, ¿no? Es decir, el crecimiento urbano fue brutal, es decir, si bien se pensaba que Chang'an tenía más de 1 millón de personas, en este periodo se crean, digamos, se fundan muchas ciudades que tienen más de 50.000 habitantes, unas cuantas que tienen más de 100.000 habitantes, y las capitales imperiales tenían más de 1 millón de personas, ¿no? Kaifeng para lo que es el Song del Norte y Hangzhou para Song del Sur. Eh, pero bueno, me interesa mencionar esto, ¿no? Es decir, la ciudad toma otro cariz, es un espacio de interacción, de circulación, de mercados abiertos, se tiran abajo es decir, o no se vuelven a hacer paredes internas, ¿no? Es decir, para separar los distintos barrios. Sí se dan, por ejemplo, no sé, calles por profesiones, ¿no? Es decir, la calle de la venta de la seda. Entonces tenés una, que de hecho en Hangzhou todavía está, ¿no? Que uno va por una calle, son, ¿no? Es decir, cuadras y cuadras donde negocios de un lado y otro venden sedas, o la calle de las medicinas, ¿no? Entonces están todas las farmacias de medicina china y uno ya sabe dónde ir, hay de alguna manera guildas o digamos, asociaciones por rubro específico, pero lo que me interesa marcar es esto, es decir, como epílogo, la ciudad va a tomar un carácter totalmente distinto a partir del siglo X, y lo otro es que la circulación, digamos, y lo que va a ser el sistema de exámenes, que es una de las características del mundo chino a partir de este periodo, es decir, si bien hay algunos precedentes antes, va a transformar también este espacio de circulación y esta, digamos, posibilidad de concentrar población, y va a desarticular lo que era el principio aristocrático del viejo imperio, ¿no? Entonces con eso tenemos una serie de medidas que son, digamos, si se quiere, bastante modernas, ¿no? Es decir, pensar, ¿no? Es decir, esta circulación ¿no? conjunta de la élite digamos, del pueblo llano en un mismo espacio urbano, ¿sí? La posibilidad, digamos, de establecer residencia más allá de un permiso, ¿no? Empieza a haber, digamos, pobreza urbana visible y hay medidas para contrarrestarla, es decir, en este sentido había, digamos, instituciones del Estado que se ocupaban justamente de controlar y de moderar, ¿no? Es decir, la pobreza urbana. Entonces, este es un nuevo registro y da para una charla cuando hablemos ya no de la ciudad en el mundo antiguo, sino en lo que es el periodo medio e imperial tardío en China. Pero bueno, hasta acá la presentación. Yo lo que me interesa mucho era discutir algunas de las preguntas que vos, Pablo, me habías presentado también por mail para ir pensando esta presentación dentro del marco del ciclo de charlas sobre la ciudad en el mundo antiguo. Bueno, si querés dejar de compartir pantalla así. Ahí está. Ahí va. Genial. Bueno, primero, mil gracias. Completísimo. Yo dije 2000 años para atrás, pero creo que en estos minutos recorrimos varios miles de años. Y a ver, la primera sensación que me queda a mí es, siempre hay divisiones un poco simples que sirven para arrancar, pero que rápidamente hay que complejizar, como esto, ¿no? De la ciudad industrial en comparación a la ciudad preindustrial, ¿no? Como si la ciudad preindustrial compartiera rasgos en común, independientemente de la época y de la región. Y después la otra famosa contraposición entre ciudad occidental y ciudad oriental. Me parece que en este breve repaso que hiciste, por lo menos a mí me quedó claro, de que en un mismo espacio social, en este caso China y esta región en torno al Río Amarillo, hay suficientes cambios diacrónicos, ¿no es cierto?, en distintos momentos, que si bien el tema de esta charla era la ciudad en la China antigua, me parece que sería más correcto hablar de ciudades y distintas formas de entender el urbanismo dependiendo el periodo de la historia china. Esto como primera conclusión, primera reflexión de mi parte. Si bien algo tenía presente, no lo tenía suficientemente claro esto de esta clara diferencia entre las ciudades preimperiales y las ciudades imperiales, ¿no? Ya con esta planificación vinculado a lo cósmico,
y toda esta cuestión también de separación de los espacios. Esto me hizo recordar, estoy repasando algunas cosas, discusiones a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, en lo que respecta al descubrimiento de las grandes ciudades de Asiria, de Babilonia, en el mundo del cercano oriente. Claro, y como los estudiosos europeos estaban habituados a pensar la ciudad desde el modelo greco-latino, claro, veían estas ciudades como monstruos, ¿no? Que se imponían sobre un espacio social, una suerte de ciudad despótica, y digamos, debería revisar la bibliografía, pero quizás también tenían en su mente algunas de estas ciudades del lejano oriente, como ciudades que vos explicaste bien, están como desconectadas, comparando con las ciudades preimperiales, donde parece ser más bien un desarrollo, un proceso local vinculado con cuestiones económicas, pero también políticas, y que desde ese punto de vista entonces quizás se asemejarían un poco más a este modelo de ciudad más habituado a pensar para el mundo greco-latino. Estoy, digamos, aportando algunas ideas, algunas reflexiones que me lleva a esto, todo esto que compartiste. Y sí te quería hacer una pregunta, porque, bueno, volviendo al caso del mundo greco-latino, hay varios pensadores que reflexionaron, ¿no?, acerca de la ciudad y del lugar de la ciudad en la constitución de casi hasta del ser humano, ¿no? Esto del ser político. Y bueno, el pensamiento chino es muy rico. Justamente este periodo que marcás vos de bisagra, ¿no?, entre reinos combatientes y el comienzo del periodo imperial, también es el periodo de ebullición del pensamiento político, filosófico ahí en China. Y yo quería saber cuál es, si hay alguna manera de rastrear qué pensaban estos pensadores de este periodo clásico, ¿no?, del pensamiento chino con respecto al fenómeno urbano, ¿no?, justo en un periodo de fuertes cambios, que incluso ellos los mismos lo pudieron haber vivido en una o dos generaciones. Sí, bueno, ahí me acuerdo, una de las cosas que habíamos tratado de pensar desde esta invitación a tratar de dilucidar cómo se veía, ¿no?, hacer en la época o a través del registro textual, yo lo que traté de hacer era ver si había algún, digamos, algún registro concreto, algún texto concreto que hablase de alguna manera, el rechazo o la falta de, digamos, de valoración del espacio urbano por parte, por un lado, de los clasicistas, que es lo que conocemos como los confucianos, ¿no?, es decir, los Ru, que son, digamos, el grupo intelectual asociado a la figura de Confucio, ¿no?, es decir, Confucio, Mencio y otros pensadores, que tienen digamos, esta fuerza en su pensamiento que se basa en la idea de restablecer el orden a partir de volver a las prácticas del pasado, de respetar el ritual. No hay, no hay un rechazo de lo urbano como tal, es decir, hay en los distintos textos del confucianismo hay un reconocimiento de las cortes o el orden de las cortes como algo necesario y positivo. No, digamos, no habla tanto de la dinámica urbana como tal, pero sí hay un rechazo, es decir, que se va a hacer más manifiesto en periodos posteriores, no tanto, digamos, en Confucio mismo, sino que se va a asociar con la tradición confuciana una suerte de rechazo a las actividades secundarias y terciarias, ¿no? Como dice, bueno, el problema no es tanto la ciudad, sino que los comerciantes no aportan demasiado, ¿no?, o sea, a la construcción del orden público. Es decir, básicamente está esta como idealización del mundo rural o de la producción rural, ¿no?, que son necesarios, que son, ¿no?, es decir, los que generan los recursos necesarios para vivir, lo primario, y está el organizar todo eso, que es lo que hacen los funcionarios, los letrados, los, digamos, distintos estamentos del Estado, ¿sí? Y en el medio están los comerciantes que ganan, digamos, haciendo poco, no creando nada, ¿no? Es decir, los artesanos, digamos, un poco más, porque los artesanos sí crean cosas que son útiles a partir de lo primario, pero bueno, no hay en eso un rechazo al urbano, es decir, después va a aparecer o se va a aplicar retroactivamente como si hubiese sido algo que se rechazaba.
pero bueno, eso es posterior a lo que es el periodo de reinos combatientes como tal, y estas figuras en verdad lo que están, digamos, promocionando es un espacio donde lo que les preocupa más que nada es la disolución del orden del Zhou a partir del crecimiento de la autonomía real de estas ciudades-estados, ¿no? Es decir, de estos estados que tienen su base en distintas ciudades, pero no el fenómeno urbano como tal. Y con el caso del daoísmo, que es otra de las grandes corrientes de pensamiento que surge en este momento, lo que hay es un rechazo a las jerarquías que implica la vida en el mundo aristocrático, ¿no? Es decir, como sabemos, el daoísmo tiene un componente muy fuerte de retorno a la naturaleza, de desligarse de las categorías impuestas por la vida en sociedad, de pensar, ¿no? Es decir, en este sentido, una de las frases más citadas, que es el capítulo 80 del Tao Te Ching, que dice, ¿no? Es decir, bueno, en el estado, andate a un estado donde no puedas ni siquiera escuchar los ladridos del perro del vecino, ¿no? Una cosa así, básicamente sería la traducción, que es como decir, bueno, el buen orden se garantiza por el que cada uno hace lo mismo, casi, digamos, ahí entre anarquista y libertario, viste, como diciendo, bueno, yo no quiero saber nada con el mundo de las personas, yo, digamos, que la familia sea autosustentada y autosustentable, entonces ahí puede percibirse, si se quiere, algún rechazo. Ahí la categoría que usa igual no es Cheng, no es esta de ciudad amurallada, sino Kuo, que es esta otra que habíamos visto que tiene distintos usos. Y después, por ejemplo, no sé, en el Sun Tzu, es decir, en el arte de la guerra, o en Mo Tzu, que es digamos, el principal texto de lo que se conoce como el moísmo, la línea del maestro Mo, se habla mucho de lo que es la defensa de las ciudades, ¿no? Es decir, la necesidad de defender estas ciudades amuralladas, de tratar de contener a los enemigos, de hacer preparaciones para defender la ciudad, pero no con una visión negativa del espacio urbano, ¿no? O sea, por lo menos no encontramos eso como una crítica directa a la vida en el espacio urbano, y en gran medida porque, como te decía antes, ¿no? Es decir, los clasicistas rescataban desde las ciudades el hecho de que eran el espacio donde estaban también los rituales del Estado, que era algo que formaba de alguna manera la conciencia de orden, es decir, el ritual te educa para el orden. Ese es un poco el principio básico, digamos, del proyecto pedagógico, lo que llamamos el confucianismo, es seguir los rituales porque los rituales te educan para ser partícipe de un orden que te supera, ¿no? Que está más allá de tu individualidad. Entonces, las ciudades como foco de estos cultos sacrificiales, ¿no? Cada una con su orden, eso sí va a haber, digamos, la transgresión es que una ciudad a cuyo noble hereditario le corresponde hacer sacrificio con 3 sets de bronce ceremoniales, lo haga con 5, ¿no? Es decir, cómo se atreve a transgredir su jerarquía, ¿no? Las ciudades de alguna manera tenían la jerarquía que era la jerarquía de su noble, ¿no? Es decir, del noble de mayor rango. Entonces, en ese proceso, lo que va a criticar muy fuertemente Confucio es la transgresión de ese orden y no tanto la vida urbana en sí. Bueno, muchas gracias. Mientras hablas voy pensando, pero bueno, con respecto a esto último que comentabas, el tema de lo militar, y uno siempre cuando habla de China se le viene a la mente la famosa muralla china, una enorme muralla de piedras, pero vemos que en toda esta parte de China estaba lleno de otras murallas de tierra apisonada, recubiertas también con madera, y aquí por lo menos a mí me llama la atención, me resulta interesante en todo este periodo fundamentalmente preimperial de la muralla, ¿no? La muralla de tierra apisonada, casi como el símbolo característico de estos asentamientos urbanos. Y también yéndome un poco, perdóname, aquí mi atrevimiento, y que parte de algunas lecturas dispersas bastante asistemáticas, pero me acuerdo de la obra de An Cheng, si es que se pronuncia así, que habla de la historia del pensamiento chino, y cuando habla, bueno, de los primeros fundamentos, contrapone también, estoy acá contraponiendo permanentemente con el mundo mediterráneo, ¿no? Perdóname. Contrapone, digamos, un mundo mediterráneo
que parte de metáforas que tienen que ver con la arcilla, en comparación a una serie de metáforas que encuentra por lo menos ella, que tienen que ver más con la piedra y con el jade, ¿no? En cambio aquí, y bueno, y remite, bueno, al tema del bronce y de estas piedras que aparecen en la cultura material. Pero aquí tenemos una cultura material muy significativa y muy fuerte, vinculado con lo urbano. Además son enormes murallas que implicaban una enorme cantidad de mano de obra, mantenimiento, reconstrucción. También he leído que en algunos casos cercanos a los ríos posiblemente tenían que ver con la contención quizás de alguna inundación. Entonces realmente también aquí trabajar, transformar la tierra, parece estar fuertemente vinculado, ¿no? con la vida urbana. No sé si vos sabés algo o tenés alguna reflexión con No, respecto a estas formas de trabajo que tienen que ver con la construcción a sí. partir de la tierra, ¿no? de la arcilla, la tierra apisonada. Sí, en principio, a ver, para pensar distintas cosas que salieron de tu intervención, es decir, yo creo que un poco lo que Anchang tiene en cuenta con esto del jade y de la piedra y el bronce, hay una idea de permanencia, es decir, de hecho ¿no? Es decir, está la imagen de durar tanto como la piedra y el bronce, ¿no? Es decir, algo que se inscribe en piedra y bronce es algo que va a perdurar por los siglos de los siglos, y tiene que ver mucho con esta fuerte, digamos, textualidad de la cultura china, ¿no? Es decir, la idea de que ciertas cosas tienen que quedar registradas para la posteridad. Eh, por el lado de la transformación del espacio, es decir, obviamente la urbanización depende, es decir, lo sabemos, digamos, del acceso al agua, es decir, eso quizás no lo llegué a desarrollar, pero digo, algunas de las ciudades en China van a tener, digamos, estas, construcciones que permiten, ¿no? Es decir, el ingreso y el egreso de aguas a la ciudad, es decir, la cercanía, ¿no? Es decir, para todo lo que es la zona productiva, la zona agrícola, la cercanía a distintos cursos de agua, es decir, y la artificialidad de los canales de riego, es decir, de hecho uno de los mitos fundantes de China es cómo el Gran Yu controla las aguas, ¿no? Es decir, que en verdad lo que es, bueno, es decir, los desbordes del río Amarillo, cómo los controlás, y, ¿no? Es decir, se habla de esta gran inundación y la idea de la división en una especie de tablero de tatetí, ¿no? Es decir, donde artificialmente, y ahí ya tenemos, ¿no? Esta imagen de las cuadrículas, artificialmente se generan los lotes, ¿no? A través de los cuales pasan los canales de riego. Eso está, es decir, y obviamente, es decir, tierra y piedra van a ser los principales recursos para generar esos canales y para generar diques de contención, para generar los distintos tipos de construcciones hidráulicas. De hecho, bueno, ahí está la tesis vieja, ¿no? De Carl Wittfogel sobre el despotismo asiático, Sí. y el control de las aguas, ¿no? Es decir, que es clásica. Yo creo que sigue siendo provocativa al día de hoy. Es bueno retomarla para pensar qué parte digamos, de sustento empírico tiene todavía, es decir, si uno lo piensa, es decir, más allá de la categoría, ¿no? Del déspota asiático, o esto que vos mencionabas antes, ¿no? Es decir, de la gran ciudad como una imposición distinto, y cual si, digamos, las otras ciudades se hubiesen desarrollado, ¿no? Naturalmente. Es decir, la otra dimensión que siempre me interesa resaltar es la dimensión demográfica, porque digo, yo lo mencionaba recién cuando mencionaba la dinastía Song, ¿no? En el siglo X, con una capital de 1 millón de personas, y Londres en ese periodo tenía 15.000 personas, ¿no? Y vivían mucho peor, aparte, es decir, las condiciones, digamos, higiénicas, las condiciones de tratamiento de aguas y demás en la ciudad de Londres estaban muy por debajo de los niveles del Hangzhou de la dinastía Song, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, sí está, digamos, una artificialidad, y esto que vos señalabas, es decir, la cantidad de mano de obra que había para generar estas estructuras es enorme. Pensemos que para la dinastía Han, en el siglo II antes de nuestra era, ya se calcula más o menos unos 60 millones de personas, ¿no? En lo que es el espacio controlado por Han, ¿no? Para Song tenemos ya 100 millones de personas. Entonces,
ese crecimiento demográfico, es decir, después eso se va a multiplicar rápidamente en Ming y sobre todo en Qing, que es cuando se da el gran salto demográfico en el periodo imperial tardío, pero digamos, en ese periodo tenemos la capacidad, ¿no?, política de controlar esa gran, digamos, esa numerosa mano de obra para estos proyectos. Y vos mencionabas el de la Gran Muralla, que también tiene un valor, digamos, defensivo, tiene un valor simbólico muy fuerte porque era como un marcador de, ¿no?, es decir, de la muralla para adentro estamos lo que ahora llamaríamos los chinos, que en verdad son los, se describen en la obra de Sima Qian como los que portan gorros y cinturones, ¿no? Es decir, la gente que tiene estos, y del otro lado están los que tensan el arco, es decir, los pueblos que tensan el arco, que son los pueblos nómadas, pero bueno, es decir, más allá del valor simbólico, la Gran Muralla se termina de unificar, es decir, la muralla como la conocemos eran tramos defensivos que marcaban los límites de estos estados que después son unificados por Qin, ¿no?, en el 221. Entonces, durante todo el periodo de reinos combatientes se hacían estos tramos de la muralla como formas defensivas contra otros estados, si queremos, de la ecúmene Zhou que se estaba desintegrando, ¿no? Y el acto simbólico del primer emperador de Qin es justamente integrar eso para decir, bueno, de acá para adentro ya no hay más conflicto, el conflicto, digamos, lo marcamos con el afuera, ¿no? Es decir, y eso también es una de las obras que supuestamente cuando se le hace después se le critica a esa dinastía Qin, ¿no?, el haber puesto a tanta gente a trabajar en algo innecesario. Una de las obras que van a decir es la de la Gran Muralla, ¿no? Pero las murallas, a ver, más allá de la mano de obra requerida, durante el periodo Han muchas veces los convictos, es decir, tenemos registros, por ejemplo, Changtiashan, son una serie de registros penales, si se quiere, de la época, donde el castigo más frecuente para un hombre era tatúenle la cara, es decir, háganle un tatuaje en la cara o márquenle la cara y háganlo, digamos, que vaya a construir murallas, ¿no? Es decir, entonces una de las penalidades era esa, o ampútenle un pie y que vaya a construir murallas. Es decir, eran algunos de los castigos que aparecían en ese registro. Entonces, digamos, la construcción de murallas siguió siendo importante, pero ya no tanto, es decir, para el interno, para lo que era el espacio interno, sino para las zonas de frontera y las zonas de expansión. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Sí, muy importante lo que comentabas, el tema de las grandes y famosas obras hidráulicas que han dado lugar a algunas de las teorías más famosas y más polémicas, ¿no? Que nos toca siempre discutir, no solamente en la universidad, sino también en los manuales de escuela secundaria, que estas cosas siguen apareciendo casi de manera acrítica. Mira, por todo lo que decís, dan ganas en otro momento de hacer uno sobre ciudades y urbanismo de Song en adelante, ¿no? Claro. Para ver cómo se vinculan estos cambios con el tema de estos procesos que algunos llaman una suerte de modernidad temprana, ¿no? Que pasa en Asia, un poco, digamos, antecediendo algunas cosas que después van a pasar en el mundo europeo. Mirá, este video va a estar subido en YouTube, así que ahí invitamos a todos y a todas para que hagan comentarios, preguntas, y si sentimos que realmente la gente está interesada y quiere saber más, ya te aviso que te vamos a volver a molestar, si no es este año, el año que viene, para seguir conversando sobre el mundo chino, que el Instituto de Historia Antigua Oriental no estudia Lejano Oriente, no tiene una tradición en esta área, no hay ningún especialista, pero forma parte también del mundo del Oriente, del mundo antiguo, y por lo que vos compartiste hoy, creo que hay bastantes cosas para conocer y aprender y fomentar el debate, el diálogo, a ver si esto genera nuevo conocimiento. Sí, por mi parte, decir, muy agradecido, la verdad que siempre es un gusto estar, digamos, compartiendo espacios con ustedes, con el equipo tuyo, de Marcelo Campaño, Julián Gallego, es decir, uno aprende muchísimo cuando trabaja, ¿no? Es decir, estas perspectivas comparadas y puede, digamos, escuchar sobre desarrollos, digamos, en otras regiones geográficas, en otros espacios de tiempo, y pensado, digamos, justamente, ¿no?, desde estas categorías teóricas que nos permiten vincularnos, pensar problemáticas compartidas, y desde ya que, bueno, si llega a haber una instancia en el futuro, estamos dispuestos para participar, pero sobre todo resaltar esto, es decir, que son, digamos, esfuerzos muy grandes que se hacen desde una periferia mundial como en nuestro país y desde una universidad como la Universidad de Buenos Aires, una universidad pública,
para fomentar el conocimiento de la humanidad en su totalidad o en sus distintas trayectorias y contraponernos siempre, ¿no?, a un paradigma eurocéntrico que si nos quedamos con eso pensamos que el mundo sale, ¿no?, de Grecia y Roma y de ahí la civilización se expande. Entonces es bueno tener estas otras referencias no para impugnar la validez de las experiencias de la Europa mediterránea, sino para pensarlas justamente, ¿no?, en perspectiva comparada. Exactamente, creo que lo has explicado 1000 veces mejor que yo. Así que bueno, Ignacio, de vuelta, te agradezco, te agradecemos mucho en nombre del equipo y bueno, seguimos en contacto y esperemos que la gente encuentre interés, encuentre aquí nuevo conocimiento para seguir preguntando y seguir participando. Por ahora en esta modalidad virtual que tenemos desde 2020, pero que bueno, entre otras cosas llega para quedarse. Dale, muchísimas gracias, Pablo, y estamos en contacto y a disposición para lo que quieran. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos.